Los elementos centrales de la ética de Kant es el conocido imperativo categórico. En primer lugar, hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, en un primer sentido, Kant denomina imperativo categórico a toda exigencia moral, pero en un segundo sentido, Kant se refiere al imperativo categórico como un procedimiento que permite producir la ley moral. Por eso normalmente yo prefiero seguir la sugerencia de John Rawls para referirme a ese segundo sentido con el término procedimiento imperativo categórico. Ese procedimiento eh, es presentado en uno de los textos más importantes de la ética kantiana, que se llama La Fundamentación para la Metafísica de las Costumbres, bajo la forma de tres expresiones distintas, las llamadas tres formulaciones. La primera formulación es llamada la formulación de la ley universal, la segunda llamada la formulación de la humanidad, o también la formulación de los fines en sí mismos, y la tercera formulación es la conocida como la de reino de los fines. Quiero concentrarme en esta oportunidad en la primera formulación para poder aclarar algunas cosas respecto de ella. Esa primera formulación lo que señala es más o menos así, se expresa más o menos de esta forma. Dice, actúa de acuerdo a una máxima que puedas desear o que pueda tu conciencia desear o puedas querer con tu voluntad, se convierta en una ley universal. Entonces aquí aparecen dos elementos importantes, que es el término máxima y el término ley universal. Y en cierto modo lo que está diciendo la primera formulación es que uno debe de actuar de acuerdo a un principio que pueda convertirse en ley moral. Esa es más o menos la idea central de esta primera formulación, pero hay algunos detalles que hay que afinar respecto de ella. El primer detalle es que eh, exige que uno actúe, la primera parte dice actúa según una máxima, y ese actuar supone que uno realiza acciones en vínculos con otras personas. Entonces, esas acciones suponen ya de por sí la presencia de otros en un mundo compartido, y es allí donde nosotros actuamos. La segunda parte, el segundo elemento que es importante tener en cuenta, es que una máxima, la máxima por la que nosotros orientamos nuestras acciones, es en cierto modo un principio que utilizamos comúnmente para poder actuar en diferentes espacios o en diferentes contextos. Siempre actuamos siguiendo reglas o siguiendo máximas. Inclusive aquel que dice yo voy a hacer lo que me venga en gana, está actuando de acuerdo a una máxima. O aquel que dice yo voy a mentir, está actuando de acuerdo a una máxima. Entonces todas nuestras acciones en cierto modo se encuentran orientadas por máximas o lo que podemos llamar principios. Y la pregunta que se hace Kant es ¿cuál es la forma en la cual nosotros podemos elegir principios morales?
cuál es la forma en la cual nosotros podemos elegir los principios para tener acciones correctas. Y entonces es donde aparece la idea de la universalidad. Es decir, es aquel principio que pueda ser validado universalmente, es decir, que pueda ser eh, universalizado sin generar ningún tipo de contradicción, sin contradecirse a sí mismo. Ese principio será un principio moral. Quiero colocarles un ejemplo breve. Por ejemplo, si yo decido subirme a un bus con el propósito de burlar al cobrador con el pasaje y hacer de eso mi principio de acción, eh, si fuese yo mismo el que lo hago y lo hago siempre, ¿qué pasaría? No sucedería en realidad mucho. Lo que sucedería es que de vez en cuando algún cobrador o el chofer del bus eh, se daría cuenta que de vez en cuando le falta unos soles, un tipo de monedas, etcétera. Pero no pasaría nada, inclusive si es que lo hago de tal manera que los demás pasajeros no se diesen cuenta de mi astucia. Nadie se sentiría ofendido moralmente, ni estafado moralmente, ni la empresa de buses quebraría, ni cosas por el estilo. Pero lo que la máxima lo que el imperativo categórico nos está exigiendo, nos está diciendo, es que tratemos de ver qué pasa si podemos universalizar, si pensamos que ese principio va a ser el principio que va a regular las acciones de todos los seres humanos. Entonces, imaginémonos de pronto que ya no soy yo solamente el que actúa de esa forma, sino que todas las personas actúan de acuerdo a la regla que dice voy a subir al bus con el propósito de burlar al cobrador con el pasaje. Entonces, lo que sucedería en ese contexto, digamos, lo que traería como producto esa universalización, es que las empresas de buses finalmente quebrarían y ya no habría buses y por lo tanto ya no habría ni siquiera la posibilidad de plantearse la idea de subirse a los buses con el propósito para burlar, de burlar al cobrador con el pasaje o con otro propósito, el de pagar honestamente nuestro pasaje o lo que fuere. Entonces, como lo que queda claro aquí es que la misma universalización de la máxima lo que hace es se destruye a sí misma. Con esto lo que Kant garantiza es que la ley moral o la moral gane autonomía. Es decir, es un procedimiento que se basa justamente en las reglas propias de la razón y no parte de un principio o de principios externos, como por ejemplo, está mal no pagar el pasaje porque hay una lista de valores externa que viene de la sociedad, de la autoridad, de la sociedad de transporte urbano, de la municipalidad o de la religión o de la Biblia o de cualquier otra fuente externa. Lo que hace Kant es desautorizar todas las fuentes externas para colocar dentro de la moral dentro del propio procedimiento de la razón. Es decir, es la propia comunicación, la propia reflexión moral, la propia reflexión de la razón, la que da fundamento y sirve como base para determinar cuáles son las leyes morales que debemos utilizar, cuáles son los principios de acción
que debemos utilizar para conducir nuestras conductas en la vida. Entonces, de esta forma, lo que Kant garantiza es lo que se llama la autonomía de la moral, que es en cierto modo la autonomía de la razón. Es la razón misma la que produce las leyes morales. Bien, si les ha parecido interesante y sugerente este material, denle like y compártanlo. Y suscríbanse también al canal, denle clic a la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.